we go. Bienvenidos a todos a un nuevo podcast Codes, que es un podcast de colegiados para colegiados. Hoy voy a presentar tenemos con nosotros a Jesús Frieiro y Pelayo Braña, que van a estar conmigo presentando un poco el podcast. Y tenemos el privilegio y el honor de contar con el gran Javier González Tuñón. Bienvenido, Javier. Muchas gracias, demasiados elogios. Veremos a ver si me dais los mismos a la cara. Pocos, porque si me pongo evidentemente que Jesús y yo hemos trabajado contigo y sabemos un poco de cómo funcionas y de verdad que es un privilegio tenerte con nosotros, y ya cuando propusimos el podcast aceptaste sin pestañear, o sea, fue un WhatsApp y dijiste, me apunto. Ahora veremos si tú nos aceptas al final. Y nada, pues quería introducir a Javier un poco contando su historia, pero yo creo que es mejor que nos introduzcas tú a nosotros un poco quién es Javier González Tuñón y cómo empezaste o cómo elegiste empezar en esta profesión, Javier. Bueno, pues fue un poco por casualidad. Yo cuando empecé sexto de medicina, si me llegan a decir que iba a ser dentista, pues me muero de risa. De aquella no era una profesión como muy considerada o muy bien vista, y solo la elegían pues hijos de dentistas, y era desconocida para la medicina. De hecho, en la carrera de medicina no se daba formación de odontología, por lo tanto tampoco creaba necesidad en la gente que estudiaba medicina. Yo creo que habría gente que acababa medicina y no sabía la numeración de los dientes porque nunca se dio, ni sabía probablemente mucha gente cómo era la boca. Era como si fuese un departamento que no existiese dentro de la medicina. Entonces yo tuve dos factores principales que coincidieron en el que me decantase por hacer odontología. Bueno, estomatología. Hoy dije odontología, pero realmente en aquella era obligatorio ser médicos. Y claro, esa era otra de las cosas que probablemente echase mucho a la gente para atrás. Estudiar 6 años de medicina, pero después estudiar estomatología, pues era una carrera como demasiado larga. Cuando yo empiezo sexto de medicina, mi idea era ser cirujano cardíaco, neurocirujano. Y conozco una persona que ya no está aquí, que yo le debo el 50% de estar en esta profesión. Era un protésico de aquella muy conocida en Oviedo, Pertierra, y nos hacemos muy amigos. Él es para mí como casi un padre, y me explica lo que es, y está todo el día empeñado en que yo haga estomatología, todo el día empeñado en que haga estomatología, y me lo mete por el cerebro que yo desconocía totalmente. Y después estoy en un servicio quirúrgico en el que una de las cosas que no me gustaban, y empezaba a conocer un poco la medicina, era que en aquel momento la veía demasiado jerarquizada. Era una medicina muy estructurada, entrabas en un servicio, ese servicio te daba pocas posibilidades de crecer individualmente. O sea, entrabas dentro de una estructura en la que si el servicio era bueno, podías llegar a ser bueno, si el servicio era malo, podías llegar a ser malo, y estaba como muy estructurada, ¿no? Entonces descubro una profesión en la que, bueno, es una profesión muy liberal, en la que puedes crecer dependiendo de tu esfuerzo, más o menos. Y coincide el factor más determinante, que es que se inaugura la escuela de estomatología cuando yo acabo medicina. Entonces yo presento plaza y tuve la suerte de que ya había 15 plazas, que después se extendieron a 17, de sacar una de las plazas. Y entonces, bueno, evidentemente acabas medicina y de repente tienes la oportunidad de hacer algo sin esperar a mí, sin hacer nada, con todo el comecocos que me había dado aquella persona durante todo el año, y ya veía la profesión como una cosa en la que podías crecer, o eso de una manera en la que tú dependías de tu esfuerzo, ¿no? Entonces entré en la escuela y creo hasta hoy. Esos años creo que fueron mágicos, ¿no? En la escuela.
La verdad es que nosotros fuimos una promoción muy diferente a las demás. Ya fue diferente la manera de optar a las plazas, porque había un test de habilidad manual que era preceptivo aprobar para poder tener plaza sí o sí. O sea, si no pasabas aquel test de habilidad manual, pues no podías entrar, porque se suponía... claro, aquello estaba muy en mantillas aquí. De hecho, todo el profesorado y todo el organigrama de aquella López Arranz tenía todo el poder del mundo, era una persona muy influyente a nivel nacional y a nivel regional, por supuesto. Él creó la Escuela de Estomatología con mucho afán y tenía, bueno, pues poder para crear una buena escuela de estomatología. Y se fijaron mucho en algunas universidades americanas, que de aquella pues hacían aquellas cosas, y entonces pues fue aquel test. Después aquello se eliminó y ya fue un poco más académica la entrada desde el punto de vista de currículum. Después entró el MIR y ya fue una cosa más estructurada. Pero nosotros tuvimos la gran suerte de que creó una escuela fantástica, en el sentido de que éramos 15 alumnos, bueno, 17 después, y teníamos 15 equipos, o sea, tenemos un equipo por alumno. Teníamos pacientes ilimitados, porque la gente iba a la escuela, o sea... y después él trajo a los mejores en aquel momento, como dijo, tenía mucha influencia y mucho poder, a los mejores en aquel momento de diferentes especialidades a la escuela, con los que nos dio una visión muy elitista de la profesión. Yo me acuerdo que... Teníais a Casado, ¿no?, de catedrático. No, que va, no, Casado vino mucho después. No, yo a Casado no lo viví. ¿A Casado lo viví yo? Sí, no, yo a Casado no lo vi. De prótesis, teníamos gente de aquí, de la escuela, que no tenía formación académica, pero sí tenía mucha ilusión, ¿no?, de enseñar lo que sabía. Era gente que trabajaba en la calle, que en aquel momento la calle, por diversas circunstancias, estaban en la élite, podemos decir, profesional, en la clínica, y todos colaboraron en la escuela en aquel proyecto. Y después vinieron, de prótesis me acuerdo que vinieron Tomé, que en aquel momento en Madrid era lo máximo. De conservadora vino Markley, que era el padre de la odontología conservadora, y nos dio un curso, con aquellos aros de cobre y aquellas amalgamas con pins cementados que hacíamos nosotros. Esto cuando nos escuchen los recién licenciados o graduados. Sí. Aquello eran verdaderas obras de arte que hoy, pues si tuviese que hacerlas, pues no tendría ni idea. O sea, porque ya sabes que la habilidad, igual que se coge, se pierde. Cuando haces una cosa y la vas repitiendo y la haces con cariño, puedes llegar a ser hábil en ella, pero cuando dejas... Creo que te deja un poco de pozo, eso te deja pozo, porque sí, saber hacer eso con esas historias que ahora pones un gancho, haces así... Exacto, es como digo entre yo, comillas. Que, por ejemplo, en cirugía, pues si alguien está acostumbrado a sacar cordales incluidos, pues después para hacer cualquier otro tipo de cirugía, pues le es más sencillo, porque la cirugía es cirugía y la habilidad manual la tienes o no la tienes. La puedes adquirir, pero también hay gente que nace con más habilidad que otros y le cuesta menos esfuerzo, pero pues la práctica es la que te va dando un poco todo ese pozo y toda esa habilidad. Bueno, pues como decía, vino Markley, de endodoncia vino Miñana, que era el padre de la endodoncia en aquel momento, o sea, pasó por la escuela una representación de cada especialidad de lo mejorcito. Tenía a Rafael López Uznego en conservadora, que era una persona que las cosas que hacía las hacía muy bien, hacía unos composites que no sabías dónde estaba el composite, dónde estaba el diente, y te dio una visión elitista de la profesión, ¿no? Tuvimos esa suerte de contar con gente elitista, y una cosa elitista, que eso te da un camino a seguir. Yo siempre dije que para ser buen dentista tienes que tener el camino claro, ¿no? El camino claro a seguir de dónde quieres llegar, de la excelencia. A lo mejor no llegas nunca, que es lo más normal, ¿entiendes? Y unos llegan más adelante y otros más atrás, pero si vas por ese camino y cada día eres un poquito mejor, eso es ser buen dentista, y eso te dará satisfacción. Cuando no sabes dónde estás y brujuleas y hoy aquí hoy allá, es cuando la profesión se hace un poco dura, porque esta profesión es dura. La gente no la conoce, pero es dura. Cada vez más. Sí, es muy dura. Y antes
a lo mejor está mal decirlo, pero tenía una compensación económica porque yo viví una época boyante. Sí, era boyante, Javier, pero a lo mejor no se tenía lo que tú dices, la capacidad de ver más allá, es decir, de formarse, de salir fuera, o sea, que las odontología... Bien, exactamente, eso creó dos vertientes, ¿no? La vertiente acomodada o acomodaticia del dentista que, como tenía pacientes ilimitados igual, era igual formarse que no formarse. O sea, Iban a seguir llegando los pacientes, sí. Porque había una demanda muy grande y poca oferta. Había pocos dentistas. Y otra en la que el que quería crecer podía crecer a límites donde él quisiera. O sea, tenía esas dos vertientes. De ahí que yo siempre escuché, vos, a ti, Carlos, te parecerá que fuiste un poco adelantado a tu tiempo en este aspecto, porque todo el tema cursos, el tema formación, el tema de viajar para ir a conocer al... Sí, bueno, yo hoy en día es verdad, hoy en día todo el mundo viaja mucho, todo el mundo hace muchos cursos. Sí. Antes para mí era ser visionario el querer salir fuera. Puede ser, yo siempre fui una persona apasionada en todo, ¿no? Un poco diferencial, el querer formarse. Apasionada. Y la profesión, pues la cogí de una manera apasionada. Pero si te está llegando el trabajo, hay mucha demanda, ¿qué necesidad tenías de salir fuera? ¿Cómo te dio por salir fuera? Bueno, porque tienes un sentido, cuando sales, empiezas a salir y a ver gente, siempre ves gente mucho mejor que tú. O sea, yo siempre dije lo mismo. Por muy buen dentista que seas, en cualquier cosa, siempre hay alguien que lo hace mejor que tú. Mismamente porque tú vas, por ejemplo, a Estados Unidos o vas a algunos sitios, la gente se súper especializa, ¿no? Y entonces a lo mejor alguien hace regeneración ósea y solo hace regeneración ósea. Entonces, claro, no puedes competir con un individuo que opera de lunes a viernes regeneración ósea que solo hace eso. Lo tiene que hacer muy bien y llega... Y elige muy bien a sus pacientes. Exacto, y también elige muy bien a sus pacientes porque tiene la capacidad de desechar aquello que le puede causar problemas y tiene la capacidad de exigir al paciente, y si no, no lo hace, cosa que muchas veces nosotros, desgraciadamente, pues cedemos ante la presión del paciente, ¿entiendes?, en contra de lo que creemos que debería ser. Pues así tenemos los problemas que tenemos. Y viniendo a colación de eso, ¿tú ves mucha diferencia entre el paciente cuando saliste de la universidad al paciente de hoy en día? Al perfil, ¿no? Al perfil de paciente, sí. Yo creo que hay muchísima. Primero, antes, claro, estamos hablando, fijaros, yo acabé en el año 81, la especialidad, ya llovió. Tenía yo un año. Mira, yo te estoy entrevistando. Ya llovió. Y yo no nací. Es para hacerte sentir un poco más mayor, si quieres. El sentimiento que tenía la gente hacia los médicos, por ejemplo, era totalmente distinto ahora. O sea, lo que decía el médico era palabra de Dios. Los dentistas a lo mejor no era tanto, pero sí tenía mucha confianza en lo que el dentista dijese. Había más confianza, la gente tenía como más respeto por la sanidad y por lo que se hacía, aunque había desconocimiento, porque después os hablaré un poco del desconocimiento de los implantes, por ejemplo, porque cuando yo empecé os contaré, pero la gente hacía más caso, ¿no?, a lo que el dentista hacía. Ahora la gente... quizá pase en todas las profesiones igual, con los medios audiovisuales, con el tema de Internet, con el tema de la inteligencia artificial, de la Wikipedia, con todo esto todo el mundo sabe de todo. Entonces ya la gente te viene diciendo lo que tú tienes que hacer, entonces te apetece a veces decirle, joder, si ya sabes lo que hay que hacer, ¿entiendes? Pero sí que a veces te das cuenta, yo alguna vez me dio por medir este tipo de perfiles y es un 5, un 10%, lo que pasa es que hace mucho ruido, pero... Bueno, también es verdad, yo tengo que reconocer que a lo mejor es un 10%, como tú dices, pero es que un 10%... Pero antes no lo había. Un 10% te toca uno diario, ¿entiendes? Y si te toca uno diario te amarga el día, ¿entiendes? El que viene, haces el trabajo y haces tal, pues te pasa desapercibido. Es un trabajo, tú te dedicas a él y tal, pero el que te amargó ese día,
pues te amargó el día, porque no llevas a casa el problema, y como tengas 1 o 2 o 3 a la semana... Hay un factor también un poco determinante, que eso ya hay veces que lo comentábamos con compañeros, que es el tema económico, ¿no? Que muchas veces paciente que va al hospital y se pone una prótesis de cadera, por ejemplo, que falla, él asume que puede ser una complicación de una prótesis de cadera que ha fallado. Sí. El tema de dental es que como tú has pagado por ello, tiene que ir bien. En la boca no puede fallar nada, y yo a veces me da mucha pena porque te hace ir cambiando de criterio en la profesión, o sea, te hace ser más segurola por miedo más defensivo, a que te fracase. Sí. Si tú tallas un diente que tienes dudas o haces un empaste que tienes dudas, pues a lo mejor le haces una endodoncia porque tienes dudas de que le pueda molestar, porque el paciente no va a entender aunque se lo expliques. A veces no lo entienden, a veces haces un tallado, tienes una sensibilidad en el muñón que no pudiste evitar por lo que sea, y tienes que hacer la endodoncia y aquello es un drama. O sea, es un drama decirle a la paciente que tienes que hacer la endodoncia. Aunque no se la cobres, o sea, ya si no se la cobras malo, porque evidentemente es un trabajo. Si tú tienes en la clínica un endodoncista cuando además exclusivo que hace, porque a lo mejor si lo haces tú te lo comes y te lo bebes, pero si a lo mejor trabajas multidisciplinariamente con gente y tienes un endodoncista que le das, tienes que decirle al endodoncista, oye, trabaja gratis. Dice, coño, joder. Y además el paciente piensa que es un error, claro. Exacto, no. Es cuando dice, no me la cobró porque lo hizo mal, algo hizo mal. Exacto, si no lo cobras, malo, porque dice cuando no me cobra es que algo en algún momento la fastidió. Si le cobras, malo, porque ya tenía un presupuesto y ahora se agarran al presupuesto como a un clavo ardiendo, o sea, es una cosa... Todo es malo. Sí, entonces a veces te hace pues sobrepasarte incluso a veces en el tratamiento un poco para prevenir, ¿entiendes? No tener problemas después. O sea, yo creo que ahora se trabaja más estresado, más dependiendo del paciente que antes. Antes era más normal, tú le podías explicar a un paciente las cosas y las entendía. Pues podría tener dinero o no tener dinero. Sí, confiaba más en la profesión. Ahora no confían. Y es un tratamiento médico que está claro que puede fallar o que puede tener que hacerse otro tratamiento. No, en la boca no puede fallar. No puede fallar nada. O sea, te operas de la rodilla y te queda un dolor residual y bueno, te quedó un dolor residual. Y te operan de cualquier cosa y tienes tus pequeñas limitaciones y las tienes. En la boca tiene que funcionar aquello mejor que antes. O sea, no puedes tener ni un dolor residual, ni puedes tener nada. Si hay una cirugía y tiene un problema de una neuralgia, el mundo se acabó, porque todos sabemos lo que es mala praxis, pero todos sabemos que... Con buena praxis puede pasar. Con buena praxis puede pasar. ¿Entiendes? Haciendo las cosas lo mejor posible o intentando hacerlas lo mejor posible puede fallar. La boca no es una ciencia exacta. Para eso yo he aprendido últimamente, pero claro, después a veces es difícil de explicar, porque por ejemplo, cuando tú vas a cursos con gente muy especializada, esa gente normalmente trabaja con un tipo de pacientes remitidos, ¿no? Por ejemplo, antes hablábamos de alguien que hace regeneración ósea solo, o alguien que hace cirugía mucogingival solo. Los casos que le llegan son casos que no se atreve la gente, que los manda él como especialista y están en sus manos. Entonces les dicen, oye, aquí a lo mejor tengo que hacer 3 o 4 cirugías, o 2 o 3 cirugías. Y asumen. Y lo asumen. Y si va mal, lo asumen también, porque era muy difícil. Exacto, ¿entiendes? Y vamos a ver lo que podemos conseguir, y conseguimos esto. O sea, están mal. Nosotros no, nosotros estamos un poco en la picota ahora de que a ver qué me va a contar a ver qué sablazo me va a meter, y a ver si me va a engañar o no me va a engañar. Y como sea un tratamiento costoso, porque como yo digo a los pacientes, digo, vamos a ver, cuando un paciente gasta poco, ese paciente es que no tiene casi patología. Entonces puedo verlo cuando sea, puedo hacer las cosas, todo funciona. Cuando viene con una boca desastrosa, es más complicado que no haya problemas. O sea, cuanto más grande es el presupuesto es porque más desastre tiene en la boca. Y yo observo muchas veces en la odontología que recibo mucha gente con grandes desastres que están yendo a dentistas que no les dicen nada. Porque como no les duele, pues no les dicen nada. Y cuando vas tú y les dices, oye, aquí tienes un quiste, aquí tienes esto que está a punto de fracasarte, aquí tienes una... te miran con cara extrañada. No les duele. A mí no me duele nada y yo llevo en el dentista toda la vida y no me dicen nada. Claro, si el paciente ese acepta
hacer un tratamiento cuando súper costoso, porque tenía la boca desgraciada, pero él no tenía dolores y falla algo, entonces ya la tienes montada. O sea, la tienes montada. A veces te apetece decirle, esto no te duele, bueno, esto no te duele, bueno, esto no te duele, tirando. pues vas tirando. Y hoy día, tristemente, se sabe que aquellas infecciones crónicas en la boca, que esas periodontitis crónicas, que eso sangrar la encía cuando los pacientes dicen, no, pero me sangra muy poco, a veces solo, que todo eso tiene repercusiones a nivel general. Entonces, claro, si nos ponemos como médicos, Endocarditis bacteriana, tenemos que diabetes... ser exigentes en cuanto al tratamiento de la boca. Si nos ponemos como comerciantes, entonces es cuando decimos, mira, te hago este puentecín que tienes aquí, o te pongo este implante de aquí. Que es a lo que tiende la odontología. Exacto, que es lo que todo el mundo hace un poquitín, va a lo que se ve, a lo que no, a no meterse en líos, a satisfacer rápido y fácil a satisfacer las necesidades que el paciente cree que tiene, no las que realmente tiene, o sea, no hacer medicina, ¿entiendes? La boca... Sí, porque si no cobráramos, yo siempre te planteas, si yo no cobrara, ¿qué haría? ¿Le hago esto o no se lo hago? Al final dices tú, coño, ¿cómo no se lo voy a hacer? Claro. Si estuvieras en un hospital sería al revés, porque como lo cubre lo público, la decisión cambia diametralmente. Cambia totalmente. No puede ser, estamos y yo creo que la culpa la tenemos nosotros. Bueno, también te digo, yo veo que hay más rotación que antes de pacientes. Antes los pacientes tenían un dentista, ahora es como que van tocando un poco aquí, esto es como un mercadillo, un poquito allá, eso se ha convertido en un poco y vienen un mercadillo. con 27 marcas de implantes. Dices tú, esto es muy raro. Hay poca gente que verdaderamente entiende la salud bucal como la salud general. Sí. Hay, pero hay poca. La mayoría de la gente lo cree como un mal, me tocó la lotería, ahora tengo que arreglar la boca, vaya putada, me dijeron que tenía esto y esto otro y mira qué sablazo tengo. ¿entiendes? Y voy buscando. Y voy a ver si otro me lo hace más barato y voy a ver qué me cuenta el otro de la esquina y si el otro me lo vende mejor, pues... Y te lo dicen directamente, oiga, si me lo deja usted más barato que esto, me quedo aquí. Es como que... Y después es una profesión difícil, o sea, la gente cree que es una profesión fácil, es una profesión difícil. Y yo siempre dije que hacer las cosas bien en la boca es muy difícil. O sea, hacer una caries por distal en un 7 superior en un paciente que abre poco la boca y hacerlo bien y que tenga salivación y que se te mueva y que se atrae es lo más difícil que existe. O sea, y la gente da poca importancia Sí, a es las mucho cosas. más complejo. Hay que ser muchísimo más hábil para hacer eso que para, yo qué sé. Para... Que sí, hay que tener... Que para poner un implante en un premolar. Bueno, eso por demás. Eso por demás. Bueno, lo de los implantes hablaremos de ello, porque esa es... Sí, esa era una pregunta y podemos salir de los pacientes para preguntarte en qué momento te dio por irte para Suecia. Yo, fijaros, cuando era estudiante, estoy hablando 79-81, porque yo hice 2 años, fui de los privilegiados que hicimos 2 años nada más. Cuando era estudiante, lo que os comentaba antes, que venía gente, vino un dentista de Madrid que se llamaba Irigoyen, ya muy mayor, que tenía una clínica en López de Hoyos muy especial, muy peculiar. Era una clínica con un solo sillón, que estaba a oscuras totalmente, solo tenía una luz indirecta, porque decía que los pacientes se relajaban. Para que no se miren al espejo. Y el tío era un avanzado en su época, en el sentido de que anestesiaba a los pacientes, hacía sedación y les tallaba toda la boca. Y los pacientes venían de todos los lugares de España, llegaban, él con unas medidas había hecho lo que se hace ahora de cáscara de huevo, tenía sus provisionales en cáscara de huevo, tallaba todos los dientes, hacer eso de les ponía los provisionales y el paciente marchaba con los dientes y marchaban encantados, todo en el mismo día. Pero como definitivo. No, como profesional. Después ya venían pues, de un tiempo, cuando la encía estaba... Porque imaginaros, aquella encía estaba y eso, y ya retallaba un poco y tomaba las impresiones. Pero claro, el paciente nunca se veía sin dientes, ya de aquella... Era un innovador. Sí. Bueno, imaginaros el tallado. O sea, claro, tallar toda la boca en 3 horas o 4 horas, ¿entiendes? Pues aquello era, ¿entiendes? Una sangría. Pero bueno, era un innovador.
el tío tenía... y el tío, a nivel de implantes, hacía implantes superiósticos, que ahora están muy de moda. Sí. Pero claro, los de antes no iban atornillados como empieza ahora la moda de ahora. Antes era una impresión, hacían de cromo cobalto una estructura, de montar sobre el hueso, de montar sobre el hueso, que tenían unos pilares, y aquello había una fibrointegración. Claro, aquello duraba lo que duraba. Pero bueno, ya de momento el paciente aquel que se le escapaba la dentadura, de repente tenía una fija, no sé cuánto tiempo, pero tenía una fija. Eran otros tiempos, es lo que hablábamos antes, que la gente tenía, ¿entiendes?, una fe ilimitada. Yo me acuerdo, hablando de esta, que de una rehabilitación sobre 2 centrales y 2 muelas del juicio, entera, de arriba, de cerámica. Claro, duró 6 meses o 8 meses. Y el comentario de la paciente fue, hay que ver, doctor, con el trabajo tan maravilloso, un trabajo bonito, que me ha hecho lo poco que me ha durado por esta boca mía que no aguanta nada. Y yo dije, joder, el día que yo consiga esto de un paciente, habré triunfado como dentista. Claro, nunca lo conseguí. Grababa a fuego, ¿no? Se echaba la culpa al paciente, a sí mismo. Bueno, eran otros tiempos, como digo. Bueno, pues volviendo a la implantología, yo empecé a conocer los implantes que no me convencieron mucho. Entonces, a raíz de aquello, conocí a Sandhaus en Suiza, antes de ir a Suecia. Y en el año 82 iba a Suecia con un... ¿Que lo conociste por ir a un curso suyo o por estar en Suiza? No, vi un curso de él en Barcelona y yo de aquella lo que hacía siempre era, veía a alguien y entonces me ponía en contacto con él. O sea, en un congreso, por ejemplo. Exacto, me ponía de rodillas para que me dejase ir a su clínica, pagaba lo que fuese y lo que fuese. Bueno, pues aquel me dejó, era un... Que esto sí lo escuchan los jóvenes dentistas que están acabando a lo mejor ahora la carrera, es un detalle muy importante, Javier. Sí. El poder sacar de algo que te guste algo bueno, que es ir a su clínica. Sí, sí. Yo eso lo hice muchísimas veces. De aquella a mí me iba muy bien y yo tenía bastante poder con las casas comerciales y las casas comerciales muchas veces eran los que me conseguían. ¿Entiendes? Por mediación de sus distribuidores, pues ir a determinada clínica y tal. Y yo decía, yo pago lo que sea solo por ir a ver. Ni molesto, ni digo, ni hablo, ni incordio. Me pongo en la esquina y... Me pongo una esquinina y observo trabajar. Siempre tuve bastante capacidad visual para captar las cosas. Hay gente que estudia mucho. Ese fue uno de mis defectos, de estudiar poco, leer, ¿entiendes? Siempre me costó mucho más trabajo que ir a ver trabajar o ver trabajar. Casi toda mi información siempre fue mucho viendo trabajar a gente buena y viendo visual. Pasa que para eso tienes que tener capacidad para criticar bien ese trabajo y sacar lo bueno de eso, porque... Yo siempre dije que viendo trabajar a gente aprendes muchísimo, tanto gente buena como mala, ¿entiendes? Pero aprendes muchísimo, después preguntas por qué hiciste esto, por qué hiciste esto otro, por qué tal, pero viendo trabajar a gente... porque claro, en los congresos y en los cursos te enseñan... Incluso en los artículos. Enseñan lo ideal. O sea, yo conozco a gente muy buena que cuando presenta un curso, claro, es un paciente que está preparado para dar ese curso. O el que le quedó bien en... No, normalmente yo mucha gente vi, es un paciente que eligen y deciden, voy a hacer con este paciente un curso. Entonces el paciente, pues a lo mejor no le cobran y hacen con él todo lo y es un paciente ideal. Y es un paciente ideal que presenta el congreso, pero claro, a mí lo que me gusta es ver el día a día. O sea, cuando yo tengo visto a gente de mucho renombre, pues a lo mejor caérsele el injerto de mentón al suelo, cogerlo, lavarlo y eso. Yo, claro, una vez que si me pasa a mí, me pongo a llorar desconsoladamente y tiro el injerto a la basura. ¿Entiendes? Bueno, pues después aprendes, ¿no?, a minimizar cosas. Pero bueno, me estoy enrollando, porque yo me enrollo mucho, ¿eh? Sí, después fui a Suiza con Sandhaus. Sandhaus era un loco de la profesión, que era otro gran innovador. Y estamos hablando que no se ponían implantes en Asturias, claro. No, de aquellos eran implantes de biocerámica. Aquellos implantes se llamaban Cerasan. Algún implante puso el doctor Arranz, implantes alemanes de biocerámica, alguno había puesto, pero nadie ponía implantes en la calle. Y este ponía unos implantes de cerámica, de óxido de aluminio, macizos,
Y el sistema era, cuando tenías tramos edéntulos perdidos, ponías un implante a distal, por ejemplo, te faltaba el 6 y el 7, pues ponías un implante a nivel del 7, y cogías 2 dientes naturales porque él compensaba la movilidad fisiológica del diente natural cogiendo 2 dientes, a compensar un poco la anquilosis del implante, y hacía un puente. Si era un desdentado total, hacía 3 implantes, que es lo que llamaba boucle de trois, y ponía una sobredentadura. Lo que hoy se llama el Lolon 4, ¿no? Sí. Casi. No, ponía 3 y hacía una sobredentadura que la cargaba a las 3 semanas, o sea, el tiempo de integración eran 3 semanas justas. Y aquello funcionaba hasta que dejaba de funcionar. Bueno, pero funcionó muchos años. Yo puse muchísimos implantes aquellos biocerámicos hasta que fui a Suecia en el año 84. En el año 84, bueno, primero cuando vi este Sanjos me emocionó porque vi un criterio médico. Por ejemplo, él refrigeraba las fresas para que el hueso no subiese una temperatura determinada para la integración, usaba un spray criogénico que lo echaba a la fresa y con eso fresaba, y echaba el spray criogénico a la fresa y fresaba. O sea, tenía un criterio médico, porque de aquella la implantología era un desmadre, o sea, ponían implantes en caninos incluidos porque lo anclaban en el canino incluido, ponían implantes, o sea, era un desmadre, eran los implantes de aguja, los implantes, aquellos sobre todo italianos y sudamericanos, aquello era un desbarajuste, claro, había unos fracasos terribles. Y este fue el primer tío que yo vi con un criterio médico, a la hora de la implantología. El tío era un visionario, tenía un articulador, me acuerdo, enorme, en el que lo usaba en el articulador, la parte móvil era la mandíbula, porque el que decía que se moviera la mandíbula, y entonces la parte fija era el maxilar, y se movía a 360 grados para hacer, y en el mismo articulador estaba la fresadora, porque, bueno, como todos los suizos, hacían una prótesis de maravilla de aquella, era todo microfresados y todos los aparatos removibles entraban, encajaban, aquello era una obra de artesanía que hoy día no encuentras quien la haga, es imposible. Y bueno, estuve con él 3 años hasta que empezó Branemar, vino también a Barcelona, fui al curso de Branemar y me enamoró y marché con los primeros que marcharon aquí de España a Suecia en el año 84, y allí descubrí otra implantología. La implantología que revolucionó el mundo de la implantología. Y perdona que te interrumpa, porque en este punto, al conocerte bien, Javier, sabemos que el inglés nunca fue tu fuerte, ¿no? Hombre, yo te lo digo porque sé que es una cosa que llama mucho la atención. Nada, a mí me dijeron, yo cuando llegué allí dije, yo es que no hablo bien inglés, dijeron, I don't speak well English, sorry, y tal. Pero no, si hablas muy bien, y dije, sí, espera, ¿entiendes? Y después ya me arreglaba, ¿entiendes? Yo siempre me arreglé. Pero lo solventaste bien, ¿no? Porque lo solventaste bien, porque... Sí, porque... Acabaste con traductor y con todo, ¿no? Sí, bueno, teníamos traductor, después estuve, bueno... El problema mío con el inglés fue siempre mi talón de Aquiles, o sea, yo aprendí francés en el bachiller, cuando llegué a medicina fue mi primer contacto con el inglés, de aquella yo no iba ni a Inglaterra ni a ningún curso. Cuando fui a Suiza con Sanhaus, gracias a que este hombre hablaba 8 idiomas, entre ellos el español, no tenía problema, pero yo sufrí discriminación, en Suiza por el idioma. O sea, él me presentaba a la élite, yo de aquella iba, pues fijaros, era profesor. Eso es porque no te vieron pegar a un saco. Sí. Era médico, que los dentistas en Europa no médicos, eran. ¿sabes? Era profesor asociado de aquella de la universidad, como profesor, y encima estaba con Sanhaus, que era un tío considerado el no va más allí en Suiza. Y me trataban con una deferencia, pero cuando veían que ¿do you speak English? A little, y francés, un peu. Y tal, pues como son los suizos, o sea, me daban la vuelta y sufrí una discriminación. Entonces cogí un rebote brutal y dije, pues yo igual que
Igual que aprendo de mi profesión y estoy todo el día de cursos, pues voy a aprender inglés. Pero qué va, fui siempre en la profesión, estuve muy absorbido y no me quedó tiempo más que eso y para los cursos, para trabajar y para los cursos, para trabajar y para los cursos. Yo igual hacía un curso mensual mínimo. Y el inglés, como me fui bandeando, después estuve en el Punk Institute, también fui muy joven al Punky, y también allí pues había mucho sudamericano, y yo tengo un amigo, después un buen amigo, Luis Martín Villa, que habla inglés, y entonces yo cuando conectaba con alguien muy bueno, yo hacía los contactos, y decía, vamos a su clínica, yo decía, Luis, vamos a tal sitio, y Luis siempre venía, y como Luis hablaba inglés, pues a mí, ¿entiendes? La papeleta solucionada. La papeleta solucionada, yo miraba, estaba allí, y cuando quería algo decía, pregúntale por qué hizo esto, pregúntale por qué hizo esto. Vamos, que un día una profesora particular, pues sí, siempre anduve con profesores particulares, me dijo, te dejo porque estoy cobrándote el dinero a lo tonto. Y dije, no me digas eso, que con lo que yo necesito el inglés. Me dijo, mira, has llegado hasta aquí y has sobrevivido y nunca va a ser para ti una necesidad que te va a hacer cambiar eso de hablar en indio a hablar inglés. O sea, tienes que dar ese salto y como realmente has pasado y has logrado pasar sin ello, pues no vas a hacer el esfuerzo necesario para dar ese salto. Y tenía razón. Y al español, Siempre me quedé en eso de dominar. Volvemos a Branneman. Sí. No, y yo quería, o sea, cambiando un poco de tercio, yo quería preguntarte, desde entonces, o más o menos cuando empezaste hasta ahora, ¿qué es lo que más ha cambiado tu forma de trabajar? Como consejo para nuevos profesionales. Yo creo que tengo que confesar que a medida que fueron pasando los años, fui, voy a decir una palabra muy grosera, pero emputeciéndome un poco en la profesión. Te acomodas, los años no perdonan, la presión de los pacientes, el cambio de los pacientes, el cambio de la manera de trabajar. Vuelvo ahora, después de viejo, a hacer las cosas más a mi gusto, porque ahora mi situación profesional es la de empleado, en la que tengo un sueldo fijo y en la que no depende mi sueldo ni de lo que haga, ni de lo que no haga, ni de lo que ingrese o no ingrese. Ahora sí. Eres independiente en la toma de decisiones. Ahora estoy encantado. Y ahora que puedo trabajar eso, me encuentro con que los pacientes son mucho peores. O sea, sí, es una tristeza. Porque ahora que podría trabajar a mi gusto y que puedo a placer y hacer, pues te encuentras con el problema económico. Es un problema grave. O sea, la gente no tiene un poder adquisitivo para hacer odontología de altura. Es triste decir eso, pero es así. Sí, en España comparado con otros países. Yo no sé España, pero en Asturias yo he visto que ahora hacer una odontología elitista es difícil hacerla porque no llega al bolsillo del paciente, o el paciente no quiere gastar en la boca porque no lo considera fundamental. Hostia, pues en España hay zonas donde puede estar peor que en Asturias. No lo sé, yo tengo amigos en zonas como pueden ser Baleares, o zonas como puede ser Navarra, o zonas como puede ser Zaragoza, ¿entiendes? Incluso Madrid, que hay mucha gente, o zonas que son zonas donde hay movimiento. Pero aquí es muy difícil, o sea, yo que sigo, sobre todo ahora más, cuando tengo un paciente, hago un estudio de todo lo que puedo hacer como si fuese mi boca, lo que hablabas antes. Claro, pues se lo presento al paciente y poco menos que me miran con cara como si estoy sonado o loco. Porque pues a lo mejor miro los perfiles gingivales y le digo aquí hay que bajar la encía, hay que subirla, aquí hay que hacer unos provisionales y conformar, hay que hacer, y claro, todo eso va sumando, y al final... Al final el paciente te dice, yo quería hacer un blanqueamiento, y dice, ¿las caries? No, el blanqueamiento. Sí, o sea, es difícil, ¿no? Es difícil. Entonces, bueno, pues estás diciendo,
A lo mejor ves una caries muy grande en una muela del juicio y le dices, oye, esto sería mejor, o sacarla, no, que va, y hacerla, no, pues no me duele. Y digo yo, bueno, aunque solo sea, tienes un problema periodontal para que puedas limpiarte mejor el 7 por distal, ¿entiendes? Esa muela que no te está haciendo nada, que tiene una caries tremenda, cualquier día te va a doler y nada, y dice, no, que voy a sacar esa muela, pero si no te sirve de nada, no tiene oclusión abajo, no te puedes limpiar bien el 7, tienes un problema periodontal. No. Te encuentras negociando con el paciente. Sí, o sea, para una cosa tan sencilla como es esa. O sea, imagínate ahora para un tratamiento... Más complejo. Sí, porque todos vienen, claro, eso te va desesperazando un poco, todos vienen lo mejor y lo tal, todos vienen, quiero una boca como las de las estrellas de cine, y yo ya cuando me dicen eso ya sé que no va a ser nada. Entonces prefiero el paciente que no me diga nada y que yo le diga después, porque el que viene ese, claro, tú coges la mentalidad y dices, coño, pues empiezas a hacer... Sí, claro, sí, es que pruebas para poder sacar un tratamiento adelante. Sí. Puedes hacer mucho arte. O sea, hoy día... Lo mejor, ¿no? Sí, hoy día ha evolucionado tanto esta profesión que puedes hacer virguerías. O sea, hay un abanico tan amplio de posibilidades, pero que puedes jugar, como digo yo. Yo muchas veces digo, joder, cuando dicen, bueno, ¿y esto por qué sí, esto por qué no? Porque a veces yo estoy seguro que estudio a conciencia una boca de esas de desastre, estudio a conciencia la boca, hago un plan de tratamiento, lo borro de la mente y vuelvo a hacer otro plan de tratamiento y probablemente no coincida. Probablemente no coincida. Cuando me dicen, bueno, ¿y esto por qué sí, esto por qué no? Digo yo, porque muchas veces no sabes muy bien... Y es importante saber que los dos tratamientos están correctamente hechos. Exactamente, pero que a veces el tomar decisión de hacer una cosa u otra, te gustaría saber qué va a pasar, ¿no? Muchas veces, porque ni tú tienes muy claro qué es lo mejor. Sí, para cómo el lo paciente. usa ese paciente, no es lo Sí, mismo. no, Sí. Bueno, esa es otra. No es lo mismo el que bebe café y te tiñe un composite y tenías que haber usado una cerámica, pero no sabías cuánto café bebía ni sabías. No, ese es otro problema, el mantenimiento de esos trabajos de los pacientes. Y eso es lo que les digo a los pacientes muchas veces. Digo, mira, cuando aquí viene un paciente y se gasta 1.000 euros en arreglar la boca, puede hacer lo que quiera. Puedo verlo dentro de 5 años. Pero cuando viene un paciente y se gasta 20.000 euros, es un paciente que necesitaría cada 6 meses tener su higiene, cada 6 meses verlo y estar encima del tratamiento. ¿Por qué? Porque es un tratamiento tan complejo y normalmente ese paciente que gasta tanto, después de gastar eso, quiere no volver a verte en 10 años. Suele pasar. Y además tiene que hacer ese tratamiento porque no ha tenido un mantenimiento correcto. No, y porque no se ha preocupado de su boca nunca. Entonces dice, bueno, ahora me gasto un pastón, la dejo nueva para otros. Dice, y esto ya para toda la Hace vida. unos 20 años. Y no se dan cuenta de que es peor. Yo muchas veces le explico a los pacientes, digo yo, fijaros, mira, estamos usando materiales en una boca, la gente, hablando del resto de la medicina, quiere que todo funcione y que nada falle. Y yo les explico, estamos en un medio con constantemente cambios térmicos, frío, calor, húmedo constantemente. Sometido a veces a unas presiones exageradas. Todos sabemos que la evolución de los pacientes en los últimos 40 años a nivel de estrés, Sí, y fatiga, de apretar, de bruxismo, por las condiciones de la misma sociedad, ha cambiado mucho. Ahora es raro no encontrarte con un paciente que sea apretador, con un paciente... Y todo eso tiene que funcionar de por vida. Es imposible. Es imposible, hay que estar manteniéndolo, hay que estar cuidándolo, después de hacerlo lo mejor posible. Entonces, tú tienes una funda, si fuiste capaz de hacer una caries, donde tenías una superficie de esmalte limpia y plana, ahora que tienes un ajuste, que por muy perfecto que sea el ajuste, siempre al microscopio vas a ver Un pequeño gap. un pequeño, entonces es más fácil que tengas una recidiva si no lo cuidas y no cambias tus hábitos. Bueno, pues ese es el medio en el que estamos, es difícil. Y quería preguntarte, ¿tú ahora mismo qué crees que es diferencial en la profesión? Antes fueron, pues eso, el implante, por ejemplo. Sí. La formación, el mundo del implante, la implantología cambió todo. ¿Ahora qué viene? Dicen... La cirugía mucogingival. Vale. Esa es la base de todo. Para mí, si alguien quiere ser buen dentista, tiene que dominar la cirugía mucogingival.
Eso es lo que marca la diferencia. Ya cambia la predictibilidad de una... Porque ahora ya cambiar la se sabe. predictibilidad de los implantes, cambiar... hoy día se sabe lo que no sabíamos en mi época. Se sabe que tienes que tener encía insertada, se sabe que tienes que tener... Bueno, pues se sabe que un diente anterior, pues lo normal es poner un poco de conectivo para que evitar que en el futuro, ¿entiendes?, tenga pérdidas. O sea, cirugía mocogengival. Hoy día no puedes aceptar, como antes se aceptaba, que pongas un diente anterior y tengas los espacios oscuros, porque se fue la encía, se fue el hueso, tienes que procurar crear papila, o sea, la diferencia la va a marcar en la gente que domine la cirugía mocogengival. Y fíjate que yo creí que ibas a decir digitalización, que a día de hoy está en boca de todos. Sí, pero la digitalización es como todo, es la modernización. O sea, yo sé que eso es inevitable, pero yo soy de los antiguos. El problema, yo soy de los que una cerámica estratificada nunca va a ser igual, ni si tienes... El problema es que los protésicos que pueden hacer una buena estratificación están desapareciendo. Sí. Y el problema del futuro va a ser que va a ser todo digitalizado. ¿Por qué? Porque no vas a tener un técnico de laboratorio que pueda hacer rentable su profesión haciendo cerámica estratificada, porque va a tener que cobrar un pastizal. En España. Sí. A lo mejor en otro país. Sí, evidentemente. Pero tiende todo a la digitalización. Sí. Hombre, pero tendrá que mejorar mucho, porque evidentemente la gente está muy satisfecha con los trabajos digitalizados, pero yo los veo y a mí esas bocas me parecen un poco artificiales. No es difícil que alguien que haga una boca entera arriba de todo digitalizado, de todo de cerámica, no se vea. A lo mejor a la gente le gusta, ¿no? Todos blancos, todos muy guapos, todos tal. Muy homogéneos. Muy homogéneos, eso. Pero el arte, todos lo sabemos, el arte estaba en la estratificación, en crear. Y el problema es que no va a haber protésicos que sepan estratificar, porque hoy día todo el mundo se mete por la digitalización. También es verdad que es a lo que tienden los tiempos. Más economía, la digitalización hace que los trabajos sean más económicos, más rapidez. Más marketing. La gente quiere rapidez y más eso. Y ante eso, pues es imparable, ¿no? Quedarán cuatro santones que puedan hacer eso y que tengan la suerte de que haya gente que... Hay mucha gente que lo hace analógico y yo siempre digo también a mis pacientes, y lo hacen cojonudamente. Es que no tiene nada que ver el resultado final. O sea, es lo mismo que tú eres bueno en digital y en analógico, punto. Sí. Y no por ser analógico soy peor. Hombre, yo entiendo que, por ejemplo, y ahí tengo un poco de culpa, la edad influye mucho, te cuesta cambiar. Cuando haces una cosa que crees que la haces bien, ponerte a empezar otra de nuevo, que al principio no la vas a dominar. También eso hace que un paciente te coja, porque un paciente va a buscar lo que funciona. Bien, sí, pero yo no dudo de que la gente que, por ejemplo, lleve muchos años con la digitalización, logre unos resultados mejores que la gente que empieza. O sea, yo creo que hoy por hoy la digitalización es imparable, está claro, pero hoy por hoy todavía un protésico que haga cerámica estratificada, que talle muy bien, que tome unas buenas impresiones y que tenga unos buenos provisionales y tal, no es comparable, ¿no? Lo que pasa es que evidentemente eso es mucho más costoso. Sí. Es mucho más costoso, lleva más tiempo, el paciente lo quiere rápido y veloz. Y después los pacientes, paradójicamente, tienen poco criterio, porque yo muchas veces cuando veo a los pacientes, que a lo mejor veo esos frentes en un tratamiento que vienen por estética, veo esos frentes que son como mármol, o sea, que no tienen vida, que están muertos y les dices tú, bueno, ¿quieres cambiarte un poco por estética? Dicen, ¿qué me dice este? Está loco, si esto está perfecto. Ahí es difícil pelear. Entonces te callas, no dices nada y dices, esto está perfecto, si tengo unos dientes... Te cuesta también hacerles ver al paciente, tú le puedes decir, oye, una cerámica estratificada que no tiene nada que ver. Sí, ¿sabes cuándo lo ves? Pues cuando tienes que poner un central al lado de otro central. Bueno, eso sí. O que tienes que poner un central, un unitario, ¿entiendes?, sobre implantes al lado de otro central. Ahí es donde marcas la diferencia. Marcas diferencia, pero...
Y te voy a sacar de este terreno, porque quiero preguntarte muchas cosas. Igual nos da tiempo, pero igual me alargo un pelín. Bueno, os cuento solamente un detalle de la implantología, que lo corté porque ya sabéis que yo me enrollo y tal. Cuando yo empecé con la implantología, yo venía con una ilusión terrible para hacer aquellas empezaba con dentadura, edéntulos inferiores, era lo que te dejaban hacer. Edéntulos inferiores. Descubrías, localizabas los mentonianos, ponías 5 implantes o 6 entre los mentonianos y hacías una híbrida, y eso era para empezar. Yo no conseguía pacientes, y llegué a regalar el tratamiento y no conseguía pacientes, porque cada uno conocía a un dentista o conocía tal, que le decía, estás loco, no te metas en eso, que eso fracasa todo. Y claro, si un dentista que es familiar tuyo o que eso lo dicen, y entonces desesperado, para operar los primeros 4 pacientes, que vino una enfermera de Suecia a ayudarnos y a hacer todo lo que era quirófano y todo eso, pues cogí 2 edéntulos inferiores, que de aquello era una locura por el dentario, porque recordar que de aquella no se podían hacer placas, porque entorpecía la oseointegración. Uno superior y un unitario de mi hermana, en un 5, que todavía lo tiene desde el año 84, ya le cambié 3 veces la prótesis, y es de 7 milímetros cuando estaba el dentario a 15. O sea, que ahora se llevan los implantes cortos, ahora todo el mundo pone implantes cortos, todo el mundo pone implantes cortos, porque si hay perimplantitis los quita y le queda hueso, ¿entiendes? Que yo cada vez que tengo perimplantitis en los implantes que ponía de 20 milímetros y de 18, claro, sufro, anclados en la cortical nasal y en la cortical maxilar para coger la ¿entiendes? Un anclaje bicortical y tal, y bueno, lo dejo por la anécdota esa de que al principio fue muy difícil. Es jodido también empezar. Fue muy difícil empezar a convencer a la gente. A veces cuando vas en contra de la profesión, a veces te tachan, sí. Claro, te van tachando porque vas en contra de la profesión, o en contra, vamos, nadando a todo. Aquella la gente creía que aquello fracasaba todo. Y bueno, Cambiar esas creencias es revolucionario. Y te quería sacar al mundo de la empresa, porque tú gestionaste una gran clínica y además con un buen tamaño. Cuéntame un poco tu principal dificultad. Aparte de Jesús, que sé que fue... Yo creo que tuve mucha suerte porque la gente en esa época creía en que si trabajaba y se esforzaba, medraba y crecía. Hoy día yo observo que es muy difícil encontrar gente que quiera ser comprometida con un proyecto. Es casi imposible. O sea, la gente joven ha cambiado sus valores y es una cosa con la que hay que convivir. O sea, si tú hablas con la gente joven hoy en día, lo que primero premia es la vida personal, el tiempo libre, el tiempo con sus amigos, el disfrutar de la vida, y el trabajo es una cosa necesaria, porque tienen que ganar un dinero, pero para poder hacer esto viene secundario. En mi época el trabajo lo era todo. Si tú trabajabas, crecías y medreabas, socialmente subías, socialmente ganabas dinero y era un estímulo, un acicate. Quizá también ahora la falta de creer que por mucho que te esfuerces vas a poder crecer, medrar y tal, hace que la gente haya cambiado el valor. Entonces, claro, crear hoy un equipo de gente que se sienta comprometido, que te siga, que puedas exigir y que entienda, es casi imposible. Yo diría que imposible. Es casi imposible. Entonces, ahora tienes que tener la suerte de tener una clínica en la que puedas controlar un equipo mínimo o bien asociarte, pero las asociaciones ya sabemos que son difíciles también, porque claro, es una especialidad que ha crecido tanto, que se ha superespecializado tanto, que es muy difícil dar la excelencia en todo, una sola persona. Entonces lo ideal es los equipos, pero los equipos son muy difíciles de hacer hoy en día. De hecho, yo antes veía una tendencia muy clara a clínica multidisciplinar en general,
Y ahora se está volviendo otra vez a clínicas muy especializadas. Sí. Ahora ya no es tanto la clínica multidisciplinar, sino que hay un poco de todo. Hay una cosa a favor, que es que hay mucha gente que no quiere montar clínicas y que pueden ser, y que les gusta trabajar un poco como especialistas. Entonces, eso compensa, ¿no? Puedes llegar a tener un buen profesional que te vaya a realizar un determinado trabajo, que lleve su tanto por ciento y que puedas tener una clínica altamente especializada con buenos profesionales sin tener que formar parte del equipo, que yo creo que es la solución actual. Pero hoy día, montar una clínica hay que ser un héroe, para mí. O un héroe o estar muy desesperado. Es muy complicado. Sí, es muy complicado porque no solo tienes que ser un buen profesional, tienes que poder económicamente salir adelante, tienes que encontrar equipo y tienes una serie de, como pequeño autónomo, de taras fiscales y de problemas que hace casi imposible. Son palos en las ruedas desde que abres. No vamos a tocar el tema empiezas, por tiempo, pero la figura del autónomo, del trade famoso, es muy compleja. O sea, te pueden dar un zarpazo interesante. Yo cuando monté lo que monté, jugaba a mi favor dos razones fundamentales. Era fácil, tuve la suerte de encontrar profesionales como Jesús, ¿entiendes? Que entraron por esa vía. Tuve enfermeras. Mira, todavía tienes pelo, ¿sabes lo que te digo? Todavía tengo enfermeras conmigo de aquella época, que llevan 30, 35 años. Ahora eso es prácticamente imposible. La gente solo entiende de derechos y muy poco de obligaciones, y eso es difícil. O sea, yo pienso, cada vez que veo abrir clínicas, digo, yo no sé las que cerrarán, pero veo abrir, digo yo, joder. A ver, nosotros que hemos hecho clínica, nosotros tres, lo más complicado, y ahora nos empezamos a ver un poco lo que Javier tenía cuando estábamos trabajando. Me acuerdo mucho de ti. Sí, yo creo que la lucha con el personal hoy en día es... Bueno, es que yo creo que lo más complicado... Gestionar equipos. Piensas que entren pacientes, ¿no? Que es lo más complicado, y luego al final lo que te das cuenta es el equipo humano, ¿no? La gestión humano, de eso, que cada uno con su idiosincrasia, su forma de ser... Cuanta más gente peor. Cuanta más gente peor. Pablo, estuvimos en un curso hace poco en Sevilla, un compañero de Jerez, ¿no? Y que tenía un equipo de 39, 40 personas, ¿no? Y nos llevábamos todas las manos a la cabeza, porque al final que somos todos de nuestro padre y nuestra madre, no solo trabajando, sino de forma de ser y... Si ese equipo lo formaron hace 30 años y lo siguen teniendo, bien, ¿me entiendes? Porque era otra mentalidad y te vas acostumbrando, pero hoy en día es imposible. Hoy en día es imposible por eso, pero bueno, te lo soluciona un poco si tienes lo que yo llamo la gente, los maleteros, ¿no? Que llamamos dentro de la profesión. Maleta. Bueno, hay gente buena que puede, y si tienes un equipo de 2, 3 enfermeras buenas que te puede resolver, ¿entiendes? Algo de eso, bueno, pues estar, pero es difícil. Yo creo que, bueno, yo creo que como en todo, a nivel autónomo ahora, en cualquier profesión. Ahora, crear una pequeña empresa, y lo nuestros son empresas. ¿Pequeñas? Son pequeñas empresas, es la desgracia de los dentistas, yo siempre dije. El resto de la medicina o es hospitalaria, o bien ya salen de hospitales con una serie, y el paciente elige, dice, bueno, tengo esto o esto. En nuestra profesión, desgraciadamente, solo tienen esto, tienen que ir al dentista de pago, y eso yo creo que ya les crea una animadversión, ¿no? El que no puedan decidir. Y entonces, el problema como decía antes, de poder hacer una buena odontología, que es costosa, no es que seamos caros, ni mucho menos, siempre dije que los médicos que viven de medicina privada, si trabajasen las horas que trabajamos nosotros, bueno, que trabajamos a destajo, con la cantidad de pacientes que movemos, o sea, seríamos millonarios. Yo muchas veces digo, joder, vas a cualquier especialista, cobran 150 euros por una consulta, no tuvieron un gasto, tienen una secretaria a la entrada, son ellos solos, no tienen nada, y todo el mundo lo paga eso. Tú haces una primera visita, tomas unos modelos, haces un estudio, haces un aorto, haces un escáner, tomas radiografías, ves la boca, le das un resultado y cobras 150 euros y poco menos que eres un gángster, porque cobraste 150 euros por no hacer nada.
Es la respuesta. O sea, vivimos en una desventaja brutal. Y entonces, bueno, olé con los que se lanzan a montar clínicas, sí. Y olé con los que se ven con ellas, porque es difícil. Yo creo a día de hoy que para mí el que se monta tiene un plus de trabajo, sí. O sea, tiene un trabajo detrás brutal, de gestión de recursos, gestión de paciente, impagos, no sé qué, o sea, es un Cristo, pero sigue siendo dentista, porque Claro. Pero también es importante, y eso yo coincido con Jesús, en que hay un dentista detrás principal, o sea, que siempre la toma de decisiones no esté en manos de... Bueno, eso es vital. Siempre hay un el que dirige la clínica, que tiene que ser alguien que comprenda la profesión y que vea por el bienestar del paciente. El problema es que es una pescadilla que se muerde la cola. Tú, cuando sales, como en cualquier otra especialidad de la medicina, sales con unos conocimientos básicos. Y formarte cuesta mucho dinero. Todos sabemos lo que cuesta formarse. Y claro, si tienes que trabajar, tienes que sacar la clínica adelante, tienes que gastar dinero en formación, es tremendamente difícil. Y si no lo haces, sigues en un estancamiento profesional que a la larga va a ser contraproducente. Lo tienes que amar. No progresa. No, está claro. Entonces es difícil. Yo conozco gente que da charlas por ahí, cursos, y tiene alguno te transmite que el problema que tiene es que a veces no les da tiempo a formarse, porque van dando charlas de una cosa y se van quedando atrás en otra. Y eso también es... Bueno, si dan charlas, el problema, el que da charlas de aquello que hace, por ejemplo, uno que hace solamente mucogingival y da charlas solo de mucogingival, pues lo obliga a estar en primera línea. El problema es el que da una charla de mucogingival y hace pues de todo, o el que da una charla de regeneración ósea y hace de todo. Claro, somos humanos. Claro. Y me quedan dos cosas. Voy a pasar al CODES. Como esto es un podcast de colegiados, vamos a pasar al CODES porque además fuiste un presidente de este colegio hace muy poco y quiero que les des un consejo respecto al colegio. O sea, si conseguimos que... Vamos a ver, la gente... yo tenía una inexperiencia total de lo que era un colegio. Por ciertas que no vienen a cuento, llegué a la presidencia del colegio y descubrí dos cosas importantes. Primero, que es una pena pero yo no lo logré y no creo que se logre, es una pena que el colegio no sea una fuerza de unión para defender los intereses de los colegiados, pero eso no depende del colegio, depende de los colegiados. Y las grandes trabas administrativas que tiene un colegio, que la gente cree que el colegio puede hacer y el colegio no puede hacer nada, o sea, el colegio está limitadísimo. Y otra cosa muy importante, que los colegios no son para defender los intereses de los colegiados, son para defender los intereses de la sociedad, y eso es muy difícil que cale en la gente. O sea, un colegio profesional es para velar porque se haga buena praxis odontológica, no para defender cuando se hace mala praxis. Y entonces es otra cosa también, que la gente cree que el colegio está para defender unos derechos profesionales en contra, y es al revés. Eso es lo primero que la gente tiene que saber. Está para velar los intereses de los colegiados dentro de una buena praxis y para defender los intereses de la sociedad. Entonces, claro, si tenemos esas dos cosas claras, se comprenden muchas cosas del colegio. Y después, yo no sé, ojalá vosotros lo consigáis, pero había que hacer que la gente pensase que si estamos unidos y la única manera de tener una voz en la sociedad es el colegio, si la gente se sintiese que el colegio es la única capacidad que tiene de hacer esa voz para defender los intereses profesionales, para cambiar la mentalidad que tenga la gente con respecto a los dentistas y con tal, que solos y deslavazados como estuvimos toda la vida, porque toda la vida fuimos una profesión total, ya quisiéramos ser como los farmacéuticos. Nada corporativista. Sí que estoy viendo un cambio en la tendencia. Ojalá, sí, ojalá, porque es lo único que nos puede salvar. Sí, total. O sea, la desunión hace la ruina, que es lo que tenemos. Sí, pues, además muchas veces eso, viene un paciente y te viene comentando, es que estuve en otro lado, y si hablas bien de ese otro lado, flipa, se queda como choqueado.
Pero cada vez lo veo más. Eso, entre hablar entre mierdas entre compañeros, cada vez es más común, que antes era una cosa... Tú porque hablabas abiertamente de cualquier cosa, si te iba bien, si te iba mal, si no sé qué, pero hay mucha gente que no hablaba o no tenía el atrevimiento de hablar, porque te da a veces vergüenza. Ahora ya yo veo un pequeño cambio. Es difícil, ¿eh? Es difícil porque yo mismo tengo que reconocer que pasé del colegio toda la vida, después estuve en el colegio y vi El potencial que podía tener un colegio, pero desgraciadamente te vas del colegio y caes en los mismos errores. Sí que es verdad que yo fui a alguna asamblea y viví roces y choques entre profesionales que te da pena. La gente normalmente va a las asambleas en vez de buscar soluciones o mejoras en la profesión que sean para todos, van a criticar algo. Sí, buscando conflicto. Sí. Buscando el conflicto. Iban porque ha cambiado un poquillo, pero todavía queda algo de eso. Pero... Entonces, bien, lo ideal sería eso, que hubiese no una asamblea, sino más al año y que para aportar soluciones, que se recogen soluciones, ver y que confiasen, porque la gente no valora lo suficiente que vosotros sois profesionales, que trabajáis día a día, todo el mundo sabe cuando trabaja y tiene una clínica el poco tiempo que le queda, y que evidentemente es un esfuerzo las horas que se pierden aquí. Entonces, bueno, quizá a lo mejor debería haber profesionales dedicados en exclusiva a la gestión, pues a lo mejor, pero bueno, entonces ya se encarecerían, entonces ya vendrían las cuotas colegiales, ya la gente quedaría, ¿entiendes? O sea, es difícil. Yo no supe, cuando estuve en el colegio, cambiar un poco esa mentalidad y tengo que reconocerlo. No, va a ser lo más difícil que... Complicado. Y yo siempre me escudé en que, bueno, era un profesional que no tenía tiempo para el colegio. Yo siempre le he hecho la culpa de todo a Pilar. Es una pobre disculpa, es decir, oye, si no lo tienes, pues no lo hagas. Lo que pasa es que luego hay muchos frentes y sí que es verdad que la sensación que te da cuando entras en el colegio, o al menos la que a mí me da, una vez que llevamos ya pues, contigo, yo de vocal y ahora con Jesús, que muchas veces parece que remas a contracorriente, que intentas pelear pues con la consejería, que te hagan más caso, con no sé qué, y te das cuenta que al final... Es difícil, te decepcionas. Y te das cuenta del poder que tiene, por ejemplo, el corporativismo del colegio de médicos, de enfermería, que claro, ellos se paralizan y te paralizan la sanidad pública, y eso lo vimos en la pandemia. Ya quisiéramos tener nosotros la unión que tienen otros colegios profesionales. Y yo después también viví un poquitín... una división dentro de mi propio colegio. Pero eso cambia, eso está cambiando. Claro, ¿entiendes? Yo tuve que bregar con una situación al principio también Fue una de las cosas de antagonismos. Que vimos que... Es que hubo media y media, aquello era más bien contemporizar un poco entre nosotros para que no hubiese guerra interna. Ya era bastante. Exacto. Eran divertidas las juntas, sí. Y por finalizar... ¿Te atreverías a recomendar a alguien para el siguiente podcast? Esta pregunta... Sé que mucha gente, pero me tienes que decir uno. Tendría que pensarlo. Esto es como el Martínez Castrillo. Me quedo con que te quedas con pensarlo y me lo mandas por WhatsApp. Prometo que lo pienso y os lo comunico. Quiero un WhatsApp porque... Sí, pero no quiero precipitarme, porque hay mucha gente que yo creo que puede aportar cosas muy interesantes. Seguro. Y bueno... Me vas a proponer entonces unos cuantos candidatos, si te parece. Vale, pues te propongo. Y me los voy poniendo en orden. Muy bien. A ver si aceptan, a ver si tienes el valor de aceptar. Sí, no, sí, al final se queda corto, porque hay tantas cosas de que hablar y yo podría estar hablando aquí un día entero. Habrá temporada 2, habrá segunda temporada. Como veis, tengo rollo para rato. Hay que apuntar, claro. Sí, temporada 2 y más cosas que se quedan en el tintero y eso. Seguro que tenéis muchas preguntas. Yo siempre aprendí mucho de ti y seguiré aprendiendo de ti y ojalá haya una segunda aceptación para un segundo podcast y nada. Ya sabéis que podéis contar conmigo. Mientras no esté fuera o esté en otro sitio, porque esto lo tuvimos que retrasar, ¿me entiendes? Pero por supuesto que estaré aquí. Con mucho placer. Muy bien, Javier. Pues muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias.